Las rocas volcánicas conservaban el calor incluso después de la puesta del sol, y ese era el único consuelo que Enver ya conocía. La pequeña criatura se pegó aún más a la piedra que se enfriaba, sus escamas rozando suavemente en la oscuridad. 3 lunas pendían en el cielo color ceniza sobre el planeta Azar, su pálida luz haciendo danzar las sombras sobre el páramo desolado. Enver estaba sola. El estómago del dragón volvió a contraerse de hambre. Habían pasado 2 días desde la última comida. Una raíz desgarbada que sabía a metal y hacía que todo doliera aún más. Pero la comida no era el mayor problema. La especie Zen necesitaba algo más para sobrevivir. Algo que Enver ya no tenía. Conexión, vínculo, familia. Sin ella, el joven Drazen se desvaneció como humo. Enver podía sentir que estaba sucediendo. Una frialdad que se extendía desde el interior y que nada tenía que ver con la temperatura. El pequeño cuerpo se iba apagando poco a poco, preparándose para un final que ahora parecía inevitable. Los recuerdos pasaron fugazmente por la mente cansada de Enver. Hubo otros en otro tiempo, una nidada de 6 hermanos, todos nacidos juntos bajo el sol rojo. Sus padres tutores habían sido fuertes y sabios, enseñándoles a cazar, a volar, a sobrevivir. El nido había sido cálido, lleno de suaves trinos y del constante murmullo de amor que mantenía vivo y en crecimiento al joven Drazen. Luego llegó la guerra. Enver no entendía la guerra. El concepto no tenía sentido para una mente que valoraba la conexión por encima de todo lo demás. Pero 2 facciones alienígenas querían Azar para sí mismas, querían sus minerales y su posición en el espacio. Lucharon a través de las llanuras volcánicas con armas que chillaban y ardían. El nido de Drazen había quedado atrapado entre ellos, un obstáculo más que había que eliminar. Todo había terminado en fuego y ruido. Amber se había escondido en una grieta entre las rocas, demasiado asustada para moverse, mientras el mundo explotaba a su alrededor. Cuando finalmente volvió el silencio, ya no quedaba nada. Sin hermanos, sin padres, solo cenizas y el vacío de hace 90 días. 3 ciclos lunares completos de escondite, de supervivencia, de sobrevivir solo de maneras que iban en contra de todos los instintos. Drazen no estaban destinados a ser solitarios. Sus cuerpos necesitaban la resonancia emocional de la familia como los humanos necesitan el aire. Sin ello, simplemente dejaron de existir. Enver lo sabía. Lo sentí en cada latido de mi corazón, cada vez más agitado. Otros extraterrestres pasaron por la región volcánica. A veces, Enver los observaba desde sus escondites, esperando que alguno se detuviera y se diera cuenta, esperando que a alguien le importara. Pero los comerciantes, los soldados y los exploradores tenían sus propias preocupaciones. Una pequeña criatura huérfana no significaba nada para ellos. Algunas especies eran activamente hostiles, considerando a los Drazen como plagas o premios que debían ser capturados. Enver había aprendido a permanecer oculta, a guardar silencio, a sobrevivir un día más. Pero el tiempo se agotaba. Los ojos de los dragoncitos se fueron cerrando a medida que avanzaba la noche. El sueño ofrecía un breve respiro de la soledad. En los sueños, aún había calidez y familia. En los sueños, todo volvía a estar completo. La respiración de Enver se ralentizó, su pequeño pecho subía y bajaba con esfuerzo. La roca volcánica que había debajo ya no se sentía lo suficientemente cálida. Ya nada parecía lo suficientemente cálido. Entonces algo cambió. Una vibración en el suelo, sutil pero perceptible. Enver entreabrió los ojos, sus instintos se agudizaron a pesar del agotamiento. Algo grande había aterrizado cerca. Otra nave, otro grupo de alienígenas de paso. El dragón debería esconderse, debería permanecer invisible como siempre. Pero esconderse no había salvado a nadie antes. Y Enver estaba tan cansada de estar sola. Esta vez el patrón de vibración se sintió diferente. No el estruendo mecánico y áspero de los buques militares. Algo más suave, más silencioso. A pesar de todo,
La curiosidad la impulsó a levantar el pequeño cuerpo y se arrastró hacia la cresta que dominaba la zona de aterrizaje. Abajo, un barco descansaba sobre la llanura volcánica. Era más pequeño que los buques de guerra, redondeado y desgastado por los viajes. Una sola figura emergió de la escotilla, cubierta con un traje protector que brillaba tenuemente a la luz de la luna. La figura se movía con cuidado por el terreno accidentado, deteniéndose periódicamente para examinar las rocas y tomar muestras. Enver observó con interés cada vez menor. Un investigador o explorador más. Pronto se marcharían, como todos los demás. No tiene sentido esperar algo diferente. La figura se acercó, siguiendo un camino que solo ellos podían ver. Enver debería retirarse ahora. Debería volver a desaparecer entre las sombras. Pero el cuerpo del dragón Ling ya no respondía. Demasiado débiles, demasiado vacíos, demasiado cansados de luchar. Que termine aquí entonces, al menos bajo las estrellas en lugar de solo en la oscuridad. Las piernas de Enver cedieron. El pequeño cuerpo rodó ladera abajo por la ladera rocosa. Escamas raspando y alas enredándose inútilmente. Todo dio vueltas y dolió, y de repente se detuvo cuando el dragón bebé aterrizó hecho un ovillo cerca de una fuente termal. El suelo vibró de nuevo, se oían pasos que se acercaban. Enver intentó moverse, intentó correr, pero nada funcionaba correctamente. Eso era todo. Lo que sucediera después sería el final de la historia. Con la vista nublada, Enver vio a la figura arrodillarse cerca. El casco del traje se retrajo, revelando un rostro diferente a cualquier otro que el dragón Ling hubiera visto antes. Piel tersa, rasgos extraños, cabello que reflejaba la luz de la luna. Los ojos del ser estaban muy abiertos, con preocupación, no con amenaza. Esos ojos parecían amables. El ser extendió la mano lenta y cuidadosamente, emitiendo suaves sonidos que podrían haber sido palabras. Unas manos cálidas rozaron las escamas de Enver, con suavidad y seguridad. Algo presionaba la boca del dragón. Un líquido con sabor limpio y agradable. Más sonidos, más caricias suaves, más de esa extraña bondad que Enver había olvidado que existía. Por primera vez en 90 días, algo dentro del pecho del dragón Ling se relajó ligeramente. El frío que se había estado extendiendo se detuvo solo por un instante. Esta extraña criatura intentaba ayudar. En un intento real de ayudar, Enver emitió un sonido apenas más que un susurro, un gorjeo interrogativo que preguntaba lo único que ya importaba. Por favor, no me dejes solo. El rostro del ser se suavizó aún más, y de alguna manera Enver comprendió la respuesta, incluso sin palabras. Aquellos ojos bondadosos prometían algo que el dragón Ling necesitaba desesperadamente creer. Ya estoy aquí. La doctora Anarait estaba recogiendo muestras de rocas cuando su escáner detectó algo inesperado. Las lecturas mostraron firmas biológicas que no deberían existir en este tramo particular de azar. Todas las especies documentadas del planeta se mantuvieron alejadas de las zonas volcánicas. Demasiado calor, demasiado peligroso. Sin embargo, había algo vivo aquí afuera. Siguió la señal a través del terreno accidentado. Su traje la protegía del aire sulfuroso y de las temperaturas extremas. El trabajo la mantenía ocupada, lo cual era bueno. Anna había aprendido con los años que una mente ocupada era una mente manejable. Los pensamientos ociosos la llevaron a recordar, y los recuerdos la condujeron a lugares a los que no podía permitirse ir. Ya no. La lectura biológica se intensificó a medida que se acercaba a un grupo de manantiales termales. A Anna se le cortó la respiración al ver lo que yacía arrugado junto al agua humeante. Una criatura pequeña y cubierta de escamas oscuras que reflejaban la luz de la luna. Las alas se plegaban torpemente contra sus costados. Ojos cerrados, cuerpo inmóvil. Por un terrible instante, Anna pensó que era demasiado tarde. Entonces vio el leve ascenso y descenso del pecho de la criatura. Su formación debería haberle enseñado a ser cautelosa. Las especies desconocidas podrían ser peligrosas.
Podría transmitir enfermedades, podría reaccionar de forma impredecible al contacto. Pero algo más profundo que el entrenamiento entró en juego, algo que reconocía el sufrimiento cuando lo veía. Anna cayó de rodillas junto a la criatura, retrayendo su casco a pesar del protocolo. Necesitaba ver con claridad para evaluar correctamente la situación. La criatura era joven. Eso resultaba evidente por su tamaño y la textura suave de sus escamas, y se estaba muriendo. Sacó provisiones de emergencia de su mochila. Primero agua, limpia y filtrada. Sostuvo suavemente la cabeza de la criatura, dejando caer un líquido entre sus labios. La mayor parte se agotó, pero algo bajó. La criatura se movió ligeramente, una buena señal. A continuación, llegó el escáner médico. Anna pasó el aparato por encima del pequeño cuerpo, observando cómo las lecturas parpadeaban en la pantalla. Desnutrición grave, deshidratación y algo más. Algo que el escáner etiquetó como crítico, pero que no pudo identificar correctamente. Un desequilibrio biológico de algún tipo que afecta a múltiples sistemas. Anna trabajó con rapidez, prestando toda la ayuda que pudo con sus limitados suministros veterinarios. Ya había tratado animales heridos anteriormente durante sus viajes de investigación. Esto no era tan diferente. Céntrese simplemente en los problemas inmediatos. Mantén a la criatura estable. El resto lo averiguarás más tarde. Los ojos de la criatura se abrieron lentamente, revelando una profundidad de conciencia que sobresaltó a Anna. No solo un animal, sino algo más. En sus ojos se reflejaban inteligencia, miedo y algo que, de forma desgarradora, parecía esperanza. Anna habló en voz baja, sin esperar que la criatura entendiera las palabras, sino con la esperanza de que el tono comunicara lo que el lenguaje no podía. Está bien. Ahora estás a salvo. Te tengo. Ella tomó el pequeño cuerpo entre sus brazos, con cuidado de no tocar las alas ni la cola. La criatura era más ligera de lo esperado, demasiado ligera para su tamaño. Otra señal de lo cerca que había estado del abismo. Emitió un sonido suave e interrogativo que le llegó a Anna muy adentro del pecho. Ese sonido, ese pequeño sonido vulnerable. Ella conocía ese sonido, lo había oído antes en otra voz, en otro tiempo, en otro mundo. El sonido de un niño pidiendo que lo abracen para consolarlo, para no estar solo. Los brazos de Anna se apretaron instintivamente alrededor de la criatura. Te tengo, repitió con voz ronca. Prometo. El camino de regreso a su barco fue cuidadoso y lento. Anna mantuvo un flujo constante de palabras, hablando de nada y de todo. El clima en Azar, las estrellas en lo alto, el extraño ruido que a veces hacía el motor de su nave, cualquier cosa para llenar el silencio y hacerle saber a la criatura que ya no estaba sola. Dentro del barco, improvisó una cama en la bodega de carga. Mantas térmicas acolchadas procedentes de cajas de suministro, un elemento calefactor ajustado a baja temperatura. Depositó suavemente a la criatura en el suelo, y ésta inmediatamente se acurrucó formando una bola apretada, temblando a pesar del calor. Anna se sentó a su lado, con una mano apoyada ligeramente sobre sus escamas. Podía sentir cómo su corazón latía rápidamente y cómo luchaba por sobrevivir. Abrió la base de datos de su nave en su tableta y buscó entre las entradas sobre la especie nativa de Azar. Nada coincidía. Amplió los parámetros de búsqueda, abarcando un mayor número de datos en el catálogo galáctico. Página tras página de formas de vida alienígenas desfilaron ante sus ojos hasta que finalmente allí, una especie llamada Dreisen. Seres parecidos a dragones procedentes del borde exterior. Las características físicas coincidían a la perfección. Anna leía más rápido, absorbiendo la información. Especie inteligente, con capacidad de empatía, criaturas sociales que vivían en grupos familiares. Detalle crucial. El joven Dreisen necesitaba un vínculo emocional para sobrevivir. Sin conexión con su familia, el joven Dreisen sufrió un fallo sistémico y la muerte aproximadamente 100 días después de la separación. Sus ojos encontraron otra línea.
Los Drean estuvieron a punto de extinguirse en este sector, perseguidos, desplazados y atrapados en diversos conflictos. No tuvieron nada que ver con el inicio. Anna miró a la criatura que dormía intranquila a su lado. Huérfano, solo y moribundo, no solo por falta de comida o agua, sino por falta de amor. La idea era casi demasiado cruel para comprenderla. Ella pensaba en su propia pérdida, ocurrida años atrás, pero nunca del todo distante. El accidente en la colonia, la explosión, la mano de su hija resbalándose de la suya en el caos, los años vacíos que siguieron, llenos de trabajo y distancia, y el cuidadoso manejo de un dolor que nunca sanó del todo. Anna se había prometido a sí misma que nunca volvería a abrir su corazón de esa manera. Le dolía demasiado cuando las cosas salían mal, por lo que se mantenía distante, profesional y sola. Pero al ver a esa pequeña criatura moribunda, supo que esa promesa ya se había roto. Se había derrumbado en el momento en que vio esos ojos inteligentes abrirse y mirarla con desesperada esperanza. No pudo salvar a todos. Sabía que el universo estaba lleno de sufrimiento, pérdidas y cosas terribles que escapaban al control de cualquiera. Pero tal vez, solo tal vez, ella podría salvar a esta. Anna se acomodó más cómodamente en el suelo, manteniendo la mano sobre las escamas de la criatura. Ahora parecía respirar un poco más fácil. Los temblores habían disminuido. Pequeñas mejoras, pero mejoras al fin y al cabo. Me llamo Anna, dijo en voz baja. No sé si me entiendes, pero quiero que sepas algo. Ya no estás solo /diagonal a. No sé exactamente qué necesitas, pero lo averiguaré. Y no te voy a dejar. La criatura se removió, emitió un sonido diferente al de antes, más suave, casi satisfecho. Cambió de posición, apretándose contra el costado de Anna, buscando calor y contacto. Anna sintió que algo se abría dentro de su pecho. Algo que había mantenido guardado bajo llave durante años. Dolía, pero era un dolor bueno. De ese tipo que significaba que partes congeladas de sí misma se estaban descongelando, volviendo a la vida. Comenzó a tararear una vieja melodía de la tierra. Una nana que su propia madre le había cantado a su hija. La melodía flotaba por el silencioso barco, sencilla y relajante. La respiración de la criatura se sincronizó con el ritmo, profundizándose en algo que bien podría ser un sueño reparador. Anna siguió tarareando, se mantuvo vigilante, cumplió su promesa. Ninguno de los dos estaba ya solo. Habían transcurrido 5 días desde que Anna encontró al dragón bebé, y su campamento de investigación se había transformado en algo entre un laboratorio y un hogar. Los equipos y suministros abarrotaban todas las superficies. Pero en el centro de todo estaba Ember. Así era como Anna había empezado a llamar a la criatura. Tras el cálido resplandor de sus escamas bajo cierta luz, Ember era ahora más fuerte, capaz de caminar y moverse por el campamento con creciente confianza. La recuperación física fue notable una vez que Anna comprendió los requisitos nutricionales adecuados. Una combinación de suplementos minerales, compuestos proteicos y el azufre natural de las fumarolas hidrotermales de azar pareció dar resultado. Pero el otro requisito, el vínculo emocional, era más complicado. Anna estaba sentada en su puesto de trabajo revisando datos en sus pantallas mientras Ember dormitaba cerca, sobre una colchoneta acolchada. La información que había recopilado sobre la biología de Dressis era fascinante e inquietante a partes iguales. El joven Dresen necesitaba literalmente una conexión emocional para sobrevivir. Sus sistemas nerviosos estaban preparados para la retroalimentación empática, percibiendo y respondiendo constantemente a los sentimientos de los miembros de la familia que los rodeaban. Sin esa retroalimentación, sus cuerpos comenzaron a fallar. No fue algo psicológico. Fue puramente biológico. Así como los humanos necesitan oxígeno, Dresin necesita amor. La entrada de la base de datos que Anna había encontrado anteriormente contenía una cronología sombría. El joven Dreisen, sin vínculo afectivo, murió tras 5 ciclos de separación de su familia.
Ember llevaba sola casi 4 ciclos cuando Anna las encontró. El Dragon Link llevaba días, quizás horas, a punto de sufrir un fallo total del sistema. Pero ahora estaba sucediendo algo inesperado. Contra toda probabilidad científica, Ember se estaba recuperando, no solo físicamente, sino en todos los aspectos que importaban para la supervivencia de Dresden. Los marcadores biológicos estaban mejorando. Los centros empáticos se estaban estabilizando. Ember estaba creando un vínculo con Anna. No debería ser posible. La base de datos dejaba muy claro que el vínculo entre los Dreisen requería frecuencias emocionales específicas e intercambios de feromonas únicos para su especie. Los humanos no produjeron las señales correctas. La biología era completamente incompatible. Y sin embargo, allí estaba Ember, prosperando de maneras que contradecían cada dato que Anna podía encontrar. Ella observó al dragón bebé dormir, con su pecho subiendo y bajando apaciblemente. Amber había empezado a seguir a Anna a todas partes, emitiendo suaves gorjeos cada vez que se separaban, aunque fuera brevemente. Por las noches, Amber se negaba a dormir a menos que Anna estuviera cerca, y a menudo se acurrucaba erguida a su lado. Ese comportamiento le recordaba dolorosamente a Anna al de su hija a esa edad, que siempre quería estar cerca, buscando consuelo, seguridad y presencia física. La similitud hizo que a Anna le doliera el pecho, con una mezcla de viejo dolor y nuevo afecto entrelazados. Ember abrió los ojos de inmediato, buscando a Anna al otro lado de la habitación. Al encontrarla, el dragón pequeño se relajó de nuevo y emitió un alegre zumbido. Anna sonrió a pesar de sí misma. «Hola, pequeñín. ¿Dormiste bien?» Ember se puso de pie y se estiró, extendiendo completamente sus alas por primera vez desde que Anna las había encontrado. Eran hermosas membranas translúcidas extendidas entre delicados huesos, que captaban la luz formando patrones de arcoíris. La envergadura era impresionante, casi el doble de la longitud del cuerpo de Ember. Anna abrió su matriz de traducción, en la que había estado trabajando durante días. Dreisen poseía un lenguaje complejo de sonidos, posturas corporales y pulsos empáticos. La matriz solo podía procesar las partes audibles, pero era un comienzo. Reprodujo una serie de grabaciones que había hecho de las diversas vocalizaciones de Ember, mientras observaba cómo el programa intentaba extraer significado. Poco a poco, comenzaron a surgir patrones. Ciertos sonidos se correlacionaban con deseos o sentimientos específicos. Un leve murmullo significaba satisfacción. Unos chirridos agudos indicaban alarma. Un trino particular parecía ser la forma que tenía Ember de llamar específicamente a Anna. Pero había un sonido que Ember aún no había emitido. Según la base de datos, el joven Dresden emitía un ronroneo específico solo en presencia de miembros de la familia aceptados. Fue una respuesta involuntaria desencadenada por la sensación de seguridad y pertenencia. Huérfano o rechazado, Drei nunca hizo ese sonido. Anna se preguntaba si Ember alguna vez se sentiría lo suficientemente segura como para ronronear. Dejó a un lado el trabajo de traducción y sacó un recipiente con la mezcla de minerales que más le gustaba a Ember. «Es hora de cenar, hijo». Ember se acercó de un salto con un entusiasmo que hizo reír a Anna. El dragón pequeño siempre tenía hambre últimamente, recuperando el tiempo perdido. Anna le dio los suplementos en la mano, observando cómo Ember los masticaba felizmente. Esos ojos, tan inteligentes y expresivos, nunca se apartaron del rostro de Anna. Después de comer, Ember hizo algo nuevo. El dragón pequeño extendió una pata con garras y tocó suavemente la mano de Anna. Luego emitió un sonido interrogativo. De algún modo, Anna comprendía la forma en que los padres comprenden a sus hijos sin necesidad de palabras. Amber quería saber de Anna. Quería comprender a ese ser extraño que se había convertido en todo su mundo. Así pues, Anna contaba historias sobre la Tierra, un planeta cubierto de agua y vegetación, sobre los humanos y sus extrañas costumbres, sobre el trabajo que realizaba Anna, viajando entre mundos para estudiar y catalogar la vida.
Al principio hablaba de su pasado con demasiada cautela, luego con más honestidad de la que había logrado en años. Le contó a Enver sobre la pérdida, sobre su hija, sobre el accidente que se lo había llevado todo y había dejado a Anna vacía y a la deriva, sobre los años que pasó huyendo del dolor refugiándose en un trabajo que la mantenía alejada de los lazos afectivos. Enver escuchaba con total atención, emitiendo suaves sonidos que transmitían consuelo. Cuando la voz de Anna se quebró, Enver se acercó más, ofreciéndole calor físico y presencia. El dragón pequeño parecía comprender el dolor, habiendo experimentado el suyo propio. Se sentaron juntos mientras el sol se ponía afuera. Dos almas huérfanas que encuentran un consuelo inesperado la una en la otra. Más tarde, mientras Anna se preparaba para dormir, revisó una vez más los parámetros biológicos de Enver. Todo mejoraba constantemente. El requisito de unión se estaba cumpliendo de alguna manera, en contra de toda lógica y comprensión científica. Anna se preguntó qué opinarían los expertos de Dresden sobre esto. ¿Creerían que un humano podría crear un vínculo con un Dreisen joven? ¿Intentarían llevarse a Enver? Insistiendo en recibir cuidados de su propia especie. Ese pensamiento hizo que los instintos protectores de Anna se encendieran. Miró a Enver, que ya estaba acurrucada en la colchoneta junto a su saco de dormir, esperando a que Anna se acostara para poder estar cerca. Pase lo que pase, Anna no iba a permitir que nadie los separara. Ahora no. No después de haberse encontrado en la oscuridad y haber comenzado a sanar juntos. Se acomodó en su saco de dormir, e inmediatamente Enver se acurrucó contra su costado, con sus escamas cálidas y suaves. Anna rodeó con un brazo al dragón bebé, sujetándolo con delicadeza. «Buenas noches, Enver», susurró. «Dulces sueños». Y entonces lo oyó, suave al principio, luego cada vez más fuerte. Un ronroneo retumbante que vibró por todo el cuerpo de Enver. El sonido de un Drazen que se sentía completamente seguro y amado. El sonido que se suponía que los dragoncitos huérfanos no debían hacer. Pero Enver ya no estaba huérfana. Y Anna tampoco. Abrazó a Enver con más fuerza, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro en la oscuridad. Esta vez eran lágrimas de felicidad. Lágrimas de alivio y alegría, y la aterradora vulnerabilidad que conlleva permitirse amar de nuevo. La base de datos estaba equivocada respecto a la imposibilidad de la vinculación entre humanos y Dreisen. No era imposible en absoluto. Nunca antes lo había intentado alguien lo suficientemente valiente como para abrir su corazón por completo, sin reservas ni miedo. Alguien que comprendía que el amor no estaba limitado por la biología, ni por la especie, ni por ninguna de las fronteras que la galaxia intentaba imponer. Anna cerró los ojos, sintiendo las brasas ronronear contra su pecho como un segundo latido. El mañana traería sus propios desafíos, pero esta noche estaban juntos, a salvo y amados. Eso fue suficiente. El mensaje llegó al terminal de Anna 17 días después de que encontrara a Enver, y lo cambió todo. Anna le había estado enseñando a Enver a planear, utilizando el área abierta del campamento para practicar. El Dragon Ling aprendía rápido, y ya lograba realizar vuelos cortos entre los contenedores de equipos. Cada planeo exitoso provocaba gorjeos de júbilo y una exigencia de la aprobación de Anna, que ella otorgaba generosamente con elogios y risas. En ese momento, su sistema de comunicación emitió un sonido con un mensaje prioritario entrante. A Anna se le hizo un nudo en el estómago. Los mensajes prioritarios nunca fueron buenas noticias. Lo abrió y leyó rápidamente, y su expresión se tornó cada vez más preocupada con cada línea. La red de exploración galáctica había recibido sus registros de investigación automáticos. Su descubrimiento de un Dressen vivo en Azar había activado múltiples sistemas de alerta. Los Drazen eran una especie protegida. Su número en descenso es motivo de preocupación oficial en varios organismos gubernamentales. Ahora todos sabían de la existencia de Enver, y todos querían opinar sobre lo que sucedería a continuación. El mensaje provenía de una entidad llamada Consejo de Preservación.
Enviaron inmediatamente un equipo diplomático a Azar para evaluar la situación y hacerse cargo del menor Dressis para trasladarlo a un centro de acogida adecuado. Anna leyó el mensaje 3 veces, y su ira fue creciendo con cada lectura. Traténla bajo custodia como si Enver fuera una propiedad, no una persona. Como si Anna no hubiera pasado semanas cuidando del dragón, manteniendo a Enver con vida cuando nadie más se había dado cuenta de que se estaba muriendo. Enver percibió la angustia de Anna y se apresuró a acercarse, emitiendo sonidos preocupados e interrogativos. Anna se obligó a sonreír y a acariciar suavemente la cabeza del dragón. Está bien, pequeña. Solo son algunas complicaciones. Pero eso no estaba bien, y Enver lo sabía. El dragón Ling se acercó, ofreciendo consuelo del mismo modo que Anna se lo había ofrecido semanas atrás. El cambio de roles hizo que a Anna se le encogiera el corazón. Tenía 3 días antes de que llegara el equipo diplomático. 3 días para decidir qué hacer. Anna dedicó esos días a recopilar pruebas. Documentó todo sobre la recuperación de Enver, las mejoras biológicas, el vínculo afectivo exitoso que debería haber sido imposible. Grabó vídeos de la personalidad, la inteligencia y las crecientes habilidades de Enver. Recopiló investigaciones que demostraban que la separación de un vínculo establecido podía ser tan perjudicial como la pérdida original. Cuando el barco diplomático atracó en Azar, Anna estaba preparada. El equipo estaba formado por 4 alienígenas de diferentes especies, todos ellos con insignias oficiales. Su líder era un ser alto llamado miembro del Consejo Reed, cubierto de formaciones cristalinas que captaban la luz. La expresión de Reed era profesionalmente neutral mientras examinaban el campamento de Anna. Dr. Wright, le agradecemos su atención al joven Dressen. Sin embargo, este asunto requiere ahora la intervención oficial. Necesitamos transportar a la criatura a una instalación equipada para el cuidado adecuado de los Dressen. Anna se mantuvo firme. Enver no es una criatura, y el cuidado adecuado es precisamente lo que le he estado proporcionando. Los rasgos cristalinos de Reed cambiaron, en un gesto equivalente a levantar las cejas. Amber, le has puesto nombre. ¿A ellos? Anna corrigió con firmeza. Amber los usa. Y sí, les pongo nombre porque son mi familia. Otro de los diplomáticos emitió un sonido burlón. Los seres humanos y su tendencia a antropomorfizar. Dr. Wright, es imposible que usted comprenda las complejas necesidades de un menor con síndrome de Dressen. Requieren cuidados especializados de expertos. Anna abrió su documentación en una pantalla portátil. Tengo datos que demuestran la recuperación completa de Enver. Marcadores biológicos, evaluaciones psicológicas, progreso del desarrollo. Cada medición muestra a un individuo sano y próspero. Reed examinó los datos cuidadosamente. Su expresión cambió a sorpresa. Esto es extraordinario. Los requisitos de garantía parecen cumplirse. Pero eso es imposible con un cuidador humano. Imposible pero cierto, dijo Anna. Y si nos separan ahora, echarán por tierra todo este progreso. Los individuos con los que se ha formado un vínculo afectivo mueren cuando se les separa. Ya lo sabes. El equipo diplomático deliberó en voz baja entre sus miembros. Reed se volvió hacia Anna, con un tono ahora más pausado. Reconocemos su apego, Dr. Wright, pero existen preocupaciones mayores. Las cifras de Dressen son críticamente bajas. Cada juvenil representa un potencial para la recuperación de la especie. Los clanes Dressen supervivientes tienen derechos sobre cualquier menor que encuentren. Es posible que no acepten un vínculo humano como legítimo. Antes de que Anna pudiera responder, Enver emergió del interior del campamento. El dragón bebé había crecido significativamente en las últimas semanas, alcanzando ahora la altura de la cintura de Anna. Enver echó un vistazo a los extraños y se movió inmediatamente al lado de Anna, con las alas medio extendidas en una postura protectora. El equipo retrocedió instintivamente. Incluso el joven Dressen podía ser formidable cuando se sentía amenazado.
Anna colocó una mano tranquilizadora sobre la escama de Ember. Está bien. Solo están aquí para hablar. Ember se relajó un poco, pero se mantuvo cerca, observando a los extraños con ojos inteligentes y cansados. El mensaje era claro. Ember había elegido a su familia, y esa familia era Anna. Reed observó la interacción con evidente fascinación. El vínculo parece genuino, pero Dr. Wright, usted debe comprender la complejidad política. Los clanes supervivientes querrán pruebas de que puedes proporcionarles la atención adecuada. Habrá desafíos, posiblemente acciones legales. ¿Estás preparado para eso? Anna sostuvo la mirada de Reed fijamente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener unida a mi familia. La respuesta debió de satisfacer algo a Reed, porque asintió lentamente. Muy bien. Informaremos de su situación, pero, Dr. Wright, le aconsejo que se prepare a fondo. Los clanes pondrán a prueba tu compromiso severamente. Tras la partida del equipo diplomático, Anna supo que había ganado tiempo, pero no seguridad. Vendría más gente. Se plantearían más preguntas y, finalmente, alguien intentaría llevarse a Ember por la fuerza. Esa noche, Anna tomó una decisión. No podía quedarse en Azar esperando el próximo enfrentamiento. Necesitaban marcharse para encontrar un lugar seguro mientras ella intentaba averiguar cómo desenvolverse en la compleja situación política que se estaba gestando. Comenzó a empacar los suministros esenciales, moviéndose con rapidez y eficiencia. Ember observaba con creciente ansiedad, percibiendo la urgencia de Anna. Nos vamos de viaje, pequeña, explicó Anna con dulzura. Un lugar más seguro donde podamos pensar con claridad. Mientras trabajaba, llegó otro mensaje. Esta no era del Consejo de Conservación. Procedía de los clanes Dresen supervivientes, y el tono era mucho menos diplomático. Exigieron la entrega inmediata del menor. Cuestionaron el derecho de Anna siquiera a estar en contacto con un Dresen. Amenazaron con emprender acciones legales, y lo que es peor, Anna borró el mensaje y siguió haciendo la maleta. Abandonaron Azar antes del amanecer. La pequeña nave de Anna se elevaba silenciosamente hacia el cielo oscuro. Ember estaba sentada en el asiento del copiloto, viendo cómo su mundo se desvanecía abajo. El dragón Link parecía preocupado pero confiado, seguro de que Anna los mantendría a salvo. Anna esperaba que esa confianza no estuviera mal depositada. Acababa de convertirse, junto con Ember, en fugitivas, pero quedarse habría significado perderse la una a la otra, y eso no era aceptable. Puso rumbo a los territorios del borde exterior, lugares donde los registros eran menos exhaustivos y las preguntas se hacían con menos frecuencia. Continuarían moviéndose, manteniéndose un paso por delante de cualquiera que los persiguiera hasta que Anna pudiera encontrar una solución permanente. Ember emitió un suave sonido interrogativo. Anna se inclinó y apretó suavemente la pata con garras del dragón. Sé que esto da miedo, dijo, pero te prometo que vamos a estar bien. No dejaré que nadie nos separe. Las escamas de Ember se calentaron bajo el tacto de Anna, y ese ronroneo familiar comenzó a surgir. El sonido de la confianza y el amor absolutos. Anna sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba cada vez más sobre sus hombros. Le había hecho promesas a ese joven ser que ya había perdido tanto. Ahora tenía que cumplir esas promesas sin importar el precio. La nave saltó a una velocidad superior a la de la luz, dejando atrás a Azar y sus complicaciones. Les esperaban incertidumbre y peligro, pero lo afrontaron juntos. Un humano y un dragón que habían encontrado una familia de la forma más improbable. Y Anna lucharía contra toda la galaxia, si eso fuera lo que hiciera falta para proteger a esa familia. Las estaciones espaciales del borde exterior formularon menos preguntas que las de los territorios controlados. Anna aprendió rápidamente a desenvolverse en esta nueva realidad, trasladándose de un puerto a otro, intercambiando trabajo por suministros y manteniéndose siempre un paso por delante del patrón de búsqueda que sabía que los estaba siguiendo. Ember se fortalecía con cada semana que pasaba.
El dragón bebé ya casi había alcanzado su tamaño completo y era capaz de volar correctamente en lugar de solo planear. Esas alas podrían transportarlos a ambos cuando fuera necesario. Algo que les había salvado más de una vez cuando necesitaban irse de algún sitio con prisa. Estaban en una estación de servicio llamada Drift Point. Cuando Anna oyó los rumores, la gente buscaba a un humano y a un Dressen. Se ofrece una buena recompensa por información. El Consejo de Preservación quería que los encontraran. Los clanes supervivientes querían que los encontraran. Incluso los cazarrecompensas estaban mostrando interés. Anna finalizó rápidamente la transacción de combustible y regresó a su barco. Ember esperaba en la bodega de carga, practicando un control preciso de la llama fundiendo patrones en chatarra. El dragón bebé había desarrollado habilidades extraordinarias, muy superiores a lo que las bases de datos consideraban normal para su edad. «Es hora de volver a moverse», dijo Anna en voz baja. La cabeza de Ember se alzó, y las llamas se extinguieron al instante. Aquellos ojos inteligentes comprendieron sin necesidad de explicación. El Dragon Link recogió sus pocas pertenencias mientras Anna preparaba el barco para la partida. Estaban casi listos cuando 3 figuras bloquearon la salida de la bahía de aterrizaje. Esta vez no son funcionarios. Mercenarios, a juzgar por las armas y la mirada fría de sus ojos. El líder dio un paso al frente, un alienígena lleno de cicatrices y con demasiados brazos. «Dr. Wright, nos han contratado para traer a los Dressen. Si lo hacemos fácil, nadie saldrá herido». Anna se colocó entre los mercenarios y Ember. «No iremos contigo». El líder se rió. «No tienes opción. Hemos desactivado los sistemas de armas de tu nave. Estás en inferioridad numérica y de armamento». Lo que sucedió después, sucedió muy rápido. Amber se movía alrededor de Anna con una velocidad que sorprendió a todos. Las alas del dragón se extendieron ampliamente, haciéndolos parecer mucho más grandes y amenazantes. Un profundo gruñido resonó desde el pecho de Ember, nada parecido a los suaves sonidos que Anna estaba acostumbrada a oír. Los mercenarios alzaron sus armas. El corazón de Anna se detuvo. Entonces Ember liberó una llamarada controlada que derritió las armas sin tocar a sus dueños. Los mercenarios retrocedieron tambaleándose, conmocionados y aterrorizados. Ember avanzó, todavía gruñendo, dejando claro lo que sucedería si no se marchaban. Corrieron. Anna se quedó paralizada, asimilando lo que acababa de presenciar. Ember los había defendido, había usado la fuerza para proteger a su familia. Pero el dragón pequeño había sido cuidadoso, controlado, optando por asustar en lugar de dañar. Ember se volvió hacia Anna, y toda la agresividad desapareció al instante. El dragón emitió un sonido de preocupación, comprobando que Anna estuviera ilesa. Anna estrechó a Ember contra sí en un fuerte abrazo, alas incluidas. «Fuiste increíble, aterrador, pero asombroso». Salieron rápidamente del punto de derrape, pero la noticia se extendió aún más rápido. La humana y su cría de dragón se enfrentaron a mercenarios armados y vencieron. Cada vez más gente se dio cuenta. Algunas eran amenazas, pero otras despertaban curiosidad, incluso admiración. En la siguiente estación, un anciano comerciante se acercó a Anna mientras ella compraba provisiones. El comerciante era humano. Vestía la ropa remendada de alguien que llevaba décadas viajando por el borde del cañón. «Me enteré de lo que pasó en Drift Point», dijo el traidor. «Se necesita mucho valor para defender así a tu hijo». Anna quedó desconcertada por la aceptación tan natural en la voz del traidor. «La mayoría de la gente piensa que estoy loca por haber creado un vínculo con un Dressen». El traidor sonrió. «La mayoría de la gente no entiende bien a los humanos. No somos como las demás especies. Tenemos esta extraña capacidad de amar prácticamente todo lo que necesita amor. Es nuestra bendición y nuestra maldición». Esas palabras resonaron en Anna mucho después de que la conversación terminara. Una bendición y una maldición. Nunca antes había pensado en la humanidad de esa manera. Pasaron más semanas, más estaciones, más situaciones de riesgo, más momentos en los que Anna y Ember tuvieron que confiar plenamente la una en la otra para sobrevivir. Y durante todo ese tiempo,
Ember observó a los humanos, los estudió, vio cómo ayudaban a desconocidos sin esperar nada a cambio, cómo formaban vínculos entre especies, cómo parecían tener la empatía como algo innato en lugar de algo que requiriera esfuerzo. En una estación, Ember vio a Anna pasar una hora ayudando a un niño alienígena en apuros a encontrar a sus padres. En otra, vio a un mecánico humano rechazar el pago de una familia de refugiados. Pequeños actos, pero que se acumulaban en un patrón que fascinaba a Ember. Una noche, acampados en la superficie de una pequeña luna mientras su nave era reparada, Ember intentó articular lo que había observado. La matriz de traducción había mejorado, y ahora podían tener conversaciones sencillas. Los humanos son diferentes, dijo Ember con cautela, aún aprendiendo el idioma. Otras especies ayudan a los de su propia especie. Los humanos ayudan a todo el mundo. Anna lo pensó mientras observaba las estrellas girar sobre su cabeza. Supongo que sí. A veces nos mete en problemas. La gente piensa que somos ingenuos o tontos. No tontos, insistió Amber. Especiales. Me viste morir y me ayudaste aunque no era humana. Sin pedir nada a cambio. Solo ayudaste porque era lo correcto. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, la voz de Ember era firme. Vi pasar a otros. A muchos otros. Me vieron, pero no se detuvieron. Solo tú te detuviste. Solo los humanos se detienen. Anna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Merecías ayuda, Ember. Mereces ser amado /diagonal. Todos los seres merecen amor, dijo Ember en voz baja. Pero solo los humanos parecen saberlo en su interior. Antes de que Anna pudiera responder, sonó la alarma de proximidad de su nave. Algo grande se acercaba. Anna se puso de pie de un salto, lista para correr de nuevo. Pero la nave que aterrizó cerca no representaba una amenaza. Tenía marcas que Anna reconoció gracias a sus investigaciones. Naves remanentes del clan Dressen. Habían sido encontradas. Ember se acercó a Anna, preparada para luchar o huir según fuera necesario. Pero la figura que emergió de la nave Drazen se movía lentamente, con una actitud deliberadamente inofensiva. Un anciano Dres, con escamas curtidas y marcadas por el paso del tiempo. Se acercó con un respeto mesurado. Soy Torncale, dijo el anciano Drazen en perfecto idioma galáctico. Lideró lo que queda de los clanes del norte. Te he estado buscando, doctora Wright, pero no por las razones que temes. Anna mantuvo una mano sobre Ember, lista para correr. ¿Entonces por qué? Los ojos de Torncale, sabios y antiguos, se movieron entre Anna y Ember, captando el vínculo evidente, la actitud protectora, la genuina dinámica familiar. Porque necesitaba comprobar si la antigua profecía era cierta, dijo Torncale en voz baja. Nuestros ancestros hablaron de una especie que vendría de estrellas lejanas, seres que podían vincularse con cualquier forma de vida, cuyo mayor poder residía en el amor. Creíamos que era un mito. Pero al verte a ti y a la pequeña Ember, creo que la profecía hablaba de los humanos. Anna la miró fijamente. Solo soy alguien que ayudó a una niña necesitada. Exacto, dijo Torncale. No ayudaste porque Ember fuera Dressen ni porque quisieras algo a cambio. Ayudaste porque viste sufrimiento y tu corazón no podía permitir que continuara. Esa capacidad, doctora Wright, es rara en la galaxia, invaluable. Ember avanzó un poco, encontrándose con la mirada de Torncale. La anciana y la joven Dressen se comunicaban de maneras que Anna no podía comprender. Una combinación de sonido y pulsos empáticos. Finalmente, Ember se volvió hacia Anna y habló con claridad. Torncale te reconoce como tu verdadera madre. Reconoce que nuestro vínculo es real. Nos ayudará a protegernos. Anna sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había cargado durante meses. Por fin se liberaba. La aguja de reunión flotaba en el espacio neutral, una enorme estación donde representantes de cientos de especies se reunían para discutir asuntos de importancia galáctica. Anna nunca había esperado encontrarse allí, frente al Consejo Galáctico con Ember a su lado. Pero Torncale lo había planeado. Después de meses de huir, de esconderse,
de estar constantemente alerta, por fin tenían la oportunidad de resolver las cosas de una vez por todas. El Consejo escucharía su caso y emitiría un fallo vinculante para todos los territorios miembros. Anna vestía sus mejores ropas, que no lucían muy bien después de meses viviendo en una pequeña nave. Amber, en cambio, se veía magnífica. Escamas pulidas y relucientes, alas sostenidas con natural dignidad. El dragón joven se había convertido en un impresionante adulto joven, y más de un miembro del consejo lo miró con evidente sorpresa. La sala de audiencias era enorme, con galerías repletas de observadores. Anna reconoció a los representantes del Consejo de Preservación, con semblante severo y oficial. Drecen de los clanes remanentes, con expresiones indescifrables, y otros, muchísimos otros, todos curiosos por el humano y el dragón joven que habían desafiado la sabiduría convencional. El presidente del consejo, Meridian, declaró abierta la sesión. El presidente era un ser ancestral cuya especie Anna no reconoció, con la piel cambiando de color al hablar. Estamos aquí para determinar la custodia y el cuidado de la joven Drecen conocida como Ember. La doctora Anna Wright ha reclamado a Bondrict como su madre. El Consejo de Preservación impugna esta reclamación, argumentando que el cuidado adecuado de los Drecen requiere conocimientos especializados de la especie. Escuchemos a ambas partes. El representante del Consejo de Preservación tomó la palabra primero, presentando su caso con deficiencias prácticas. Mostró datos sobre la biología de los Drecen, sus complejas necesidades y las estructuras familiares tradicionales. Argumentó que, si bien los cuidados de Anna habían sido adecuados, Ember merecía criarse entre los de su especie, aprender su cultura y herencia como es debido. Todo sonaba muy razonable. Anna sintió que su confianza flaqueaba. Entonces le tocó el turno. Se puso de pie, consciente de las miles de miradas que la observaban. Ember se acurrucó contra ella, ofreciéndole apoyo silencioso. Anna habló con el corazón en la mano. Les contó cómo encontró a Ember agonizando en Azar, las semanas de cuidados esmerados y el vínculo gradual que se había formado entre ellos. Les mostró su documentación, todas las pruebas de la notable recuperación y el desarrollo de Ember. Explicó la imposibilidad biológica de que un humano creara un vínculo con los Drecen y cómo había sucedido. En fin, no soy Drecen, dijo Anna con claridad. No puedo enseñarle a Ember todo sobre su herencia y cultura. Pero puedo amarlos completamente y sin reservas. Puedo protegerlos, apoyarlos y guiarlos a medida que crecen. Puedo ser el padre o la madre que necesitan, aunque no sea el padre o la madre que nadie esperaba. El concejal Reed, del Consejo de Preservación, se puso de pie para responder. Dr. Wright, su dedicación es admirable, pero ¿puede afirmar sinceramente que su apego emocional es lo mejor para Ember? ¿No se beneficiarían más si fueran criados por miembros de su propia especie, aprendiendo sus propias costumbres? Antes de que Anna pudiera responder, Ember avanzó. El dragoncito había permanecido en silencio hasta ahora, pero claramente había llegado al límite de su paciencia al oír que hablaban de él como si no estuviera presente. La voz de Ember resonó en un claro idioma común galáctico, sobresaltando a muchos en la galería. Soy Ember. Hablo por mí mismo. La sala entera quedó en silencio. El joven Drecen rara vez hablaba en las sesiones del consejo, y ciertamente no con tanta confianza y claridad. Ember continuó, con palabras medidas y deliberadas. Me estaba muriendo cuando Anna Wright me encontró. No solo muere el cuerpo, sino también el espíritu. Ya no tenía esperanza, ni razón para continuar. Anna me dio ambos. Ella me dio amor sin preguntar quién era yo ni a qué especie pertenecía. Ella simplemente vio que yo necesitaba ayuda y me la brindó. Las escamas del dragón cambiaban de color con la emoción, un recurso que Drecen utilizaba para enfatizar. Hablas de lo que es mejor para mí como si no tuviera voz ni voto en esta decisión. Elijo a Anna Wright como mi madre. Ella es mi familia. Separarnos sería cruel,
y me dañaría de maneras que todos tus cuidados y atenciones jamás podrían curar. Enver se giró para encarar al pleno del consejo. He aprendido mucho viajando con Anna. He visto a seres humanos ayudar a desconocidos, mostrar bondad hacia quienes son diferentes a ellos, arriesgar su seguridad por aquellos que necesitan protección. Estas no son características comunes en la galaxia. Son especiales, preciosos. Anna representa lo mejor que la humanidad puede ofrecer, y me siento honrado de ser su familia. El silencio que siguió al discurso de Enver fue profundo. Anna vio que varios miembros del consejo se mostraban claramente conmovidos por las palabras. Incluso Reed parecía pensativo en lugar de combativo. Entonces Tornskale se irguió, antiguo e imponente. Hablo en nombre de los clanes Dresen supervivientes. Hemos observado a Norita y Enver durante muchas semanas. Hemos visto el vínculo genuino que existe entre ellos, el cariño y el amor que fluye en ambos sentidos. Según nuestras leyes más antiguas, la familia se define por el vínculo, no por la sangre. Reconocemos a Anna Wright como la verdadera madre de Enver y la apoyaremos contra cualquiera que lo cuestione. Se unieron más voces. Representantes de otras especies, muchas de ellas humanas, se pusieron de pie para compartir sus propias historias. Historias de adopciones entre especies diferentes, de familias formadas por elección más que por biología, de amor que trasciende las fronteras que separan a los pueblos. Una mujer humana llamada Rachel contó que había adoptado a un niño alienígena cuya especie no se parecía en nada a los humanos. Un traidor llamado Omar describió a su tripulación de especies mixtas que funcionaba como una unidad familiar. Historia tras historia, cada una demostrando que lo que Anna y Enver tenían no era exclusivo de ellas, sino parte de un patrón más amplio de comportamiento humano. La presidenta del consejo, Meridian, lo escuchó todo. Piel que cambia de color recorriendo todo el espectro. Finalmente, levantaron la mano en busca de silencio. Es evidente que este caso toca un tema más profundo que los simples acuerdos de custodia. Se nos pide que reconozcamos que los lazos familiares pueden formarse entre especies diferentes, que el amor y el cuidado no están limitados por la biología. Esto resulta difícil de aceptar para muchas especies, pero las pruebas que tenemos ante nosotros son convincentes. La presidenta hizo una pausa y continuó. El consejo falla a favor de la doctora Anna Wright. Se la reconoce como la madre legal de Enver, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Además, este caso sienta precedente. El derecho de vínculo se reconocerá entre especies cuando se puedan demostrar conexiones familiares genuinas. La galería estalló en un clamor, algunos vitoreando, otros protestando. Anna no oyó nada. Abrazó a Enver con fuerza, ambas temblando de alivio y alegría. Lo logramos, susurró Anna. Eres mía y yo soy tuya, oficial y legalmente. El ronroneo de Enver resonó entre ellas, más fuerte y feliz que nunca. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y trámites. Tornskale las ayudó a encontrar un hogar en un mundo pacífico llamado Haven, un planeta que acogía poblaciones mixtas y hacía pocas preguntas sobre familias poco convencionales. La casa era pequeña pero perfecta, con espacio para el equipo de investigación de Anna y suficiente para que Enver volara. Se adaptaron rápidamente, estableciendo rutinas y ritmos que les hicieron sentir como en casa. Otros humanos en la zona se abrió paso, muchos con sus propios hijos alienígenas adoptados o familias interespecie. Anna y Enver se encontraron formando parte de una comunidad que comprendía lo que habían construido juntas. En su primera noche en la nueva casa, Anna se sentó en el porche a contemplar la puesta de sol. Enver aterrizó a su lado, tras haber pasado la tarde explorando la zona desde arriba. ¿Contenta?, preguntó Anna. Enver se acurrucó junto a ella, con las alas plegadas con satisfacción. Hogar, dijo la dragoncita simplemente. A salvo, querida. Esto es lo que esperaba en la oscuridad de Azar. Esto es lo que esperaba sin creer que fuera posible. Anna rodeó a Enver con un brazo,
sintiendo el calor de sus escamas al compás de su ronroneo profundo. Nos encontramos, pequeña. Contra todo pronóstico y la sabiduría popular, nos encontramos. Se sentaron juntas mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Dos seres de mundos diferentes, de especies diferentes, con biologías diferentes, pero familia en todo lo que importaba. A lo lejos, Anna pudo ver otras casas iluminándose mientras las familias se preparaban para pasar la noche. Familias humanas, familias alienígenas y docenas de familias mestizas como la suya. Haven tenía un nombre muy apropiado, un lugar donde el amor podía florecer sin juicios ni restricciones. Enver señaló al cielo con un ala. La tierra está ahí fuera, en algún lugar. ¿Tu primer hogar? Sí, confirmó Anna. Quizás algún día la visitemos y te mostraré de dónde vengo. Y yo te mostraré a Sar de nuevo, dijo Enver. No como un lugar de muerte, sino como el lugar donde nos encontramos. Anna sonrió. Me gusta esa idea. Se sentaron en un cómodo silencio hasta que cayó la noche por completo. Entonces, juntas, entraron en el hogar que habían construido con valentía, amor y un compromiso inquebrantable. La galaxia era vasta y a menudo inhóspita, pero existían lugares donde una familia podía echar raíces y crecer sin importar la especie ni las circunstancias. Lugares donde una madre humana y su cría de dragón podían vivir en paz, unidas por la sencilla verdad de que el amor no conoce fronteras. Y eso era precisamente lo que habían encontrado.